yo soy un servidor público. ¿Me detienes el micrófono? ¿Qué significa eso? Significa que cuando ustedes van al paso de compras, de cada dólar que ustedes usan allá, no me gusta la palabra gastar porque el dinero no se gasta, el dinero se goza. Cuando ustedes dicen voy a gastar mi dinero o gasté mi dinero, su dinero se acaba. Si lo quieren multiplicar, mejor digan, estoy disfrutando mi dinero en mis compras. ¿Sí? El presupuesto de la NASA es por cada dólar que ustedes gozan en El Paso o en Estados Unidos, el 0.35% de cada dólar, que significa esto, de este dólar, esto es el presupuesto de la NASA. La NASA tiene 10 centros en Estados Unidos. Y mi salario, siendo servidor público, lo que significa que ustedes cuando van al Paso pagan mi salario, es ese cachito que me traje aquí. ¿Lo ven? Pues yo sí. Lo veo en mi cuenta de banco cada vez que me pagan. Así es que ahorita, si quieres pasar a un lado y ahorita te vienes otra vez, ¿sale? Entonces, como servidor público, yo tengo una labor y esa es servir a ustedes. Por lo cual es para mí importante saber frente a quién estoy. Yo estuve sentado ahí y tuve personas muy ejemplares. De hecho, aquí en este campus, el doctor Rodolfo Neri Vela, primer astronauta y único mexicano en el espacio, cuando yo tenía más o menos su edad, estaba un poquito más chiquito, yo lo vi hablar, lo escuché hablar aquí, y eso fue uno de los puntos de inflexión en mi vida que me hizo decidir hacer lo que hoy hago. Así es que mi labor, sabiendo frente a quién estoy, es servir a ustedes. Por lo cual, el mensaje que yo deseo darles necesita ser de servicio. Yo necesito darles herramientas que ustedes puedan utilizar. Soy psicólogo, esa es mi otra carrera. Por ende, soy filósofo. La filosofía sirve para una cosa, ¿sí? Para morirse en un libro y para hablar bonito y ser muy romántico y enamorar. Eso a mí no me importa en realidad cuando estoy hablando frente a ustedes. Yo deseo que se lleven cosas de materia que puedan aplicar. Entonces, empecemos a hablar de qué es la innovación y cómo ustedes la pueden utilizar ya. ¿Ok? Y cómo la están utilizando todo el tiempo, además. Entonces, empecemos a definir innovación. La innovación se define, ya varios de mis compañeros la definieron, su parte filosófica y parte de su forma técnica también y aplicable. Pero ahora deseo que con esta sustancia que les voy a ofrecer puedan ustedes ponerse a pensar en estas dos definiciones que les voy a dar, que probablemente las necesiten o las vayan a utilizar para darle dirección a toda su vida. Ahorita vienes, ¿eh? Ahorita vienes. Recuérdame tu regalo, por favor. Entonces, la innovación tiene dos ramas. Grábense eso, dos ramas. Toda la innovación no es igual. Hoy en día, si buscan en Google, va a decir Google que hay 10 formas de innovación. En los negocios, claro, pero en la innovación tecnológica hay dos ramas. ¿Cuáles son? Vamos a empezar por esta rama. Es la innovación aburrida. Se le llama la innovación de forma. Ahorita les voy a decir qué es lo que forma la innovación de forma. Y de este otro lado tenemos la innovación de función. ¿Ok? Entonces, las dos formas de innovar, las dos maneras de innovar, consisten en innovar la forma o innovar la función. Cuando ustedes innovan la forma, están siguiendo lo establecido del 95% de la tecnología del mundo. Es decir, el 95% de la tecnología del mundo se innova en su forma. El 5% se innova en su función. Otro concepto importante, toda innovación de forma primero fue innovación de función. Entonces, la innovación de función es el crisol de la creatividad humana. ¿Ok? Todo empieza por innovar la función. Entonces, déjenme definirles un poquito más para que empiecen a jalar herramientas. La innovación de forma es cuando ustedes tienen algo que ya existe y lo perfeccionan utilizando su conocimiento técnico. Entonces, imagínense que la NASA tiene innovadores de forma e innovadores de función. ¿Ok?
Y estos no se mezclan mucho con estos, ¿por qué? Porque estos de acá, los de la forma, son los conservadores, son los nerds. Y los de la función son los hippies. Son los que abrazamos árboles, los que andamos en guaraches, caminando por la tierra, etcétera, ¿sí? Pero cada una de esas características es necesaria para que el mundo entero se vaya moviendo como se mueve y que podamos llegar al espacio. Entonces, ¿en qué se definen estas dos ramas de la innovación? La innovación de forma requiere de una capacidad intelectual. ¿Qué significa capacidad intelectual? Es qué lado del cerebro. A ver, ustedes tomaron biología en la preparatoria y en la secundaria. ¿Qué lado del cerebro controla la razón, la deducción, el análisis? El lado izquierdo, exacto. ¿Está cruzado el lado derecho? Ok, excelente, muy bien. ¿Quién me contestó? Eso, se lleva el primero. Muy bien. Entonces, la innovación de forma requiere de un conocimiento técnico muy vasto para conocer un sistema con tanta precisión y detalle que se conozcan las debilidades del diseño y desde ahí poderse perfeccionar para hacer su función más eficiente. Esa es la innovación de forma. Ahora vienen los hippies. La innovación de función requiere del otro lado del cerebro, que es el derecho. Y el cerebro derecho controla ¿qué parte? La creatividad, exacto. Entonces, esta parte creativa es la que va a romper los paradigmas utilizando una herramienta. Grábensela, chicos, porque este fue el secreto para que a mí, a menos de la edad que ustedes tienen, me ofrecieran mi primera posición en la NASA. ¿Ok? Y lo que se requiere para poder crear es exponerse a cosas que no tengan ningún sentido. ¿A poco cuando ustedes abrazan un árbol eso tiene un sentido? Es raro. Son los raros si abrazan árboles. Si se sientan a contemplar el amanecer, son los raros de su salón, de su vida, de su familia, etc. Pero se requiere tener este tipo de genialidad para fomentar y seguir y explorar las habilidades creativas. Las habilidades creativas son las que desde donde ustedes están parados no tienen ningún sentido. Yo lo he comentado en otras pláticas, que yo aprendí a tejer con mi abuelita, ¿sí? Que yo aprendí a pintar con mis papás, que yo aprendí a tocar instrumentos, que yo aprendí a hacer cosas con mis manos, que yo aprendí a hacer montañas de arena, meterme con carritos y todo. ¿Y qué creen? Todo eso que fui haciendo que no estuvo relacionado es lo que a mí me ganó mi entrada a la NASA, pues se requiere de una persona con un pensamiento muy no relacionado, muy abstracto, muy raro, para tener la creatividad de poder, en el momento que un proyecto o una situación lo necesita, combinar su conocimiento para poder encontrar una solución. Entonces, esa es la innovación de función. Es donde se conoce de muchas cosas para desde ahí idear nuevas formas de resolver los problemas.